Bienvenidos a este espacio, su espacio, construyendo salud y bienestar. Yo soy la psicóloga Brenda Guzbel y les doy una bienvenida calurosa a todos aquellos nuevos porque ya tenemos un poquito más de suscriptores y eso la verdad es que llena mi corazón de mucha alegría. Y también para comentarles que ya hemos terminado con la sección sobre las relaciones, la parte de todo ser humano que es lo socioafectivo. Les dejaré la playlist al final de este video para que vayan a revisar aquellos episodios que todavía no han escuchado porque están muy interesantes. Y vamos a dar la bienvenida a este nuevo bloque, sección, temporada, en donde estaremos compartiendo más acerca y profundamente sobre una nueva perspectiva de la psicología. Y vamos a comenzar de menos a más por este episodio que para mí es la introducción a este mundo. Me parece muy especial e importante el poder compartirles algo que quizá no se habla, que quizá muchos estamos como cerrados, no porque no estemos dispuestos a adquirir nueva información o conocimiento, sino porque es algo de lo que normalmente no se escucha, que es la parte del cuerpo en la psicología. Pero ya iremos platicando de eso más adelante. En este episodio hablaremos de lo que nadie te cuenta de estudiar psicología, desde mi perspectiva y con el apoyo de 3 textos que ahorita les estaré compartiendo. Para empezar, ¿por qué y para qué estudiar psicología? Bueno, esta es una pregunta que nos hacen los profesores al entrar a la carrera, ¿no? De bienvenida, de digan su nombre, edad y por qué quisieron o decidieron estudiar psicología. Para poder compartir quizá con los compañeros y el profesor los motivos por los cuales pues decidimos estar ahí presentes. Y algo que he notado es que pues para cada uno, cada persona que elige el camino de ser psicólogo pues tiene experiencias diferentes que nos lleva a encontrarnos en el camino. Porque pues por algo estamos en el grupo que estamos. Y además, ¿para qué elegimos el camino de ser psicólogos? Hay muchas razones. Entre ellas las que yo he escuchado es el ayudar a las personas, en otros el encontrar respuestas a preguntas que quizá nadie me ha podido contestar. Porque quizá miré a alguien que estudiaba la carrera y entonces eso me inspiró para poder quizá yo vivirlo. Y porque también es una carrera que no tiene matemáticas. Para entender la conducta humana y por qué carajos la gente es como es. Pero que quizá es algo que nadie nos ha explicado. Y esta es quizá alguna de las preguntas que uno se va como cuestionando durante la carrera, es ¿para qué sirve la psicología en la cotidianidad? Porque entonces si tuviéramos esto en claro, todos iríamos al psicólogo, así como todos vamos al doctor. Digo, yo sé que hay sus excepciones, pero sería como parte de nuestra canasta básica. Y luego, ¿cuál es el motivo que hace que la carrera de psicología sea tan demandada? De acuerdo a un estudio del 42.6% del resto de otras y se encuentre entre las 10 primeras que en México se estudian, posicionándose en el lugar 8. Y si alguna vez se han preguntado por qué razón tantas personas quieren estudiar psicología y muy mínimas son las que terminan o las que asisten a un psicólogo. Porque entonces esto uno lo va aprendiendo ya en el campo laboral, porque no es lo más sano y sensato para desarrollarnos. Pero bueno, eso va a ser en otro momento, ¿no? Porque precisamente hay algunos colegas que minimizan, que tachan a otros psicólogos de no ser profesionales, de no ser éticos, de acuerdo a la perspectiva que tienen de lo científico. Y entonces, para esto pues les voy a compartir un poquito de mi formación académica, que es mi experiencia a ciencia cierta, dirían por ahí. Yo como tal no tengo un motivo claro hasta ahora, hasta el día de hoy, del
11 de marzo del 2024 para poder quizá decirles, este fue el motivo real por el cual Brenda decidió ser psicóloga, pero lo que sí sé es que con claridad, una joven de 13 años, con tanta determinación, eligió ser psicóloga, puesto que este era un camino que se tornó un tanto difícil, no fue sencillo de recorrer. Con el tiempo la vida me iba mostrando surcos y me aferré a ser lo que hoy en día soy. Que el título diría licenciada en Psicología Clínica, egresada de la Universidad ETAC, pero que encontré más allá de lo que muchos quizá desafortunadamente llegan a encontrar, que es un camino de trabajo personal y corporal. Y pues mi experiencia fue que justamente como lo mencionaba, yo a los 13 años decidí estudiar esa carrera. Estudié en la preparatoria Unitec y posteriormente, como la hice a 2 años, yo salí de la universidad a los 17. Siempre he sido muy adelantada con todo y quizá por eso mi ansiedad en su momento. Y posteriormente entré a la universidad saliendo de la preparatoria casi como nada, a precisamente esta misma matriz que tuve, ¿no? La Unitec. Sin embargo, aunque este era mi proyecto personal, el estudiar esta carrera con tanto entusiasmo, me di cuenta de que las materias en sí, más bien quería decir, el plan curricular que te ofrecían no era el adecuado para mí, porque realmente se me hacía muy sencillo y no le encontraba como la relación en el proceso como de formarme como psicóloga, que por algo pasó, ¿no? Yo le diría también un poco de intuición que me decidí salir de la carrera. Y entonces 1 año estuve intentando encontrar otros espacios. No los hubo por temas económicos y también porque no me quedé en las opciones que había puesto para estudiar en una universidad pública. Me faltaron 1 o 2 aciertos y entonces pues con eso la universidad me dijo, lo siento, no podemos aceptarte. Y eso fue algo que me pegó mucho, entré en mucha crisis hasta que encontré el camino pues del trabajo en temas de lo laboral. Decidí y me formé como maestra de inglés, y entonces gracias a que me dieron la oportunidad en la escuela de INTEN, pues tuve esa apertura a poder pagarme mi carrera, y es algo que estoy eternamente agradecida con los jefes que en ese momento pues fueron de gran ayuda para ese proceso, y pues pude pagarme la universidad, ¿no? Porque había universidades que no te daban esa prestación de poderte tú como estudiante pagarte tu universidad, y que algunas otras pues no estaban en mis disposiciones económicas, pero se abrió el espacio y ahora entiendo el porqué. El porqué fue ese camino para mí, el porqué es que tenía que primero entrar al mundo laboral, ser maestra y después ser psicóloga, porque ahora tengo más experiencia, tengo facilidad de palabra, de elocuencia, y pues me permitió encontrar a mi maestra de vida, que ya lo he platicado aquí, que espero muy pronto invitarla por acá para que la conozcan y escuchen todas las sabidurías que ella tiene que compartirnos, pero también la propuesta de un mexicano que decidió hacer algo para nosotros los mexicanos, que pues precisamente es como el poder compartir muy poquito de lo mucho que le he hecho, pues para aquellos que quizá están adentrándose en este tema de la psicología, de la salud, del cuidado con el cuerpo, y que quieran conocer algo diferente que les ayude para construir salud y una vida digna. Pero bueno, ya sin tanto rodeo vamos a entrar en el tema de lo que nadie te cuenta de estudiar psicología, porque sí, pero dime, o sea, ¿qué es eso, no? Porque yo lo viví. Yo estudié 3 años y medio y les decía como yo creo 6 meses en esa otra universidad, que no de mérito, sin embargo, ese no era mi camino.
y que afortunadamente he visto que muchos compañeros salieron de ahí que pues están ejerciendo y se ve que son muy alegres con ese camino que decidieron. Pero en lo personal, y gracias a estos 3 textos que quiero mencionar previamente, que es Pedagogía y Psicología de lo Corporal, que este es por la parte de la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México, más quizá puntual, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, con el coordinador Sergio López Ramos. Historia de la Psicología en México, el tomo 1, Sergio López Ramos como coordinador, y Reflexiones para la Formación del Psicólogo, Sergio López Ramos como coordinador. Pero entre ellos se encuentran autores y autoras mexicanas y mexicanos, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con la tira de materias y el plan curricular, que fue uno de los motivos por los cuales precisamente yo decidí pues salirme de esa universidad en la que yo me encontraba. Y aquí lo importante es que hoy en día los psicólogos que buscan divulgar la psicología, precisamente su objetivo es que regrese a ser tomada como una ciencia, ya que como todo va evolucionando, va cambiando, se va como que haciendo como una rama, como las raíces, y las raíces van como saliendo hacia otros espacios, van surcando otras veredas, y entonces se vuelve como un árbol enorme con raíces muy profundas. Sin embargo, es algo que yo he notado que hay mucho debate en redes sociales por ese motivo, porque hay una pelea constante entre lo que sí es y lo que no es, lo correcto y lo incorrecto, entre lo pseudocientífico, que así lo catalogan, y lo basado en evidencia científica. Por ello, se vuelve una selva salvaje el ser determinista y reduccionista, y el punto es ver más allá e invitarlos a que se cuestionen, ¿no? Porque precisamente pues estas teorías, y es algo que he aprendido en este texto de Reflexiones para la Formación del Psicólogo, que entonces estas teorías, como son basadas en la evidencia científica como tal, una ciencia, se vuelven un tanto deterministas o absolutistas, ¿no? Se cree que tienen la verdad del todo, sin embargo no han podido explicar ciertas cosas, ¿no? Y por ello es que justamente quiero invitarlos a la reflexión, al cuestionarse a sí mismos, a que cuestionen incluso la información y se den la oportunidad de indagar, de investigar, de preguntar, de leer, ¿no? Otro tipo de textos, y que también cuestionen a sus profesores, a sus compañeros de la carrera, para poder obtener otro tipo de información. Porque entonces, si la psicología basada en evidencia científica fuera la panacea o un remedio o solución general para cualquier mal, la sociedad y las enfermedades no serían un problema que aqueje a México. ¿Cómo encontrar una propuesta que vaya más allá de analizar el comportamiento humano, de dar una razón, sino crear propuestas para la salud del mexicano sin fragmentar, sin dividir, sin decir esto es lo que importa y esto es lo que no importa? ¿Cómo empieza esto? Bueno, pues con la fundación de su laboratorio de psicología, nuestro querido Wundt fue considerado la figura más influyente para que la psicología fuera considerada una ciencia. El conductismo precisamente representa el punto culminante del por qué la psicología es enfocada en lo mecanicista, ¿no? Sé que son términos un poquito quizá complejos para aquellos que no estudian, pero ese no es el objetivo, sino precisamente dar un previo de toda la información que uno puede encontrar. Pero dense una idea, ¿no? Que esto se reduce a modelos de comportamiento como el resultado de los procesos fisiológicos. Como si entonces todo lo que se ha validado fuera lo correcto, y que precisamente estos modelos de comportamiento, el comportamiento o la conducta, fueron la base de la psicología en sí. Posteriormente tenemos el enfoque de Watson, que pretendía justamente dar un punto de vista conductista, dar una categoría objetiva y tratar de aplicar técnicas del condicionamiento al tratamiento de los trastornos psicológicos, a la modificación del comportamiento, que obviamente pues
uno se da cuenta que fracasaron al intento, pues las problemáticas psicológicas que rebasaban estos esquemas, de acuerdo a los autores que nos comparten un poquito en el texto de la pedagogía y psicología de lo corporal, pues nos dan esta mirada, ¿no? Que gracias a esas propuestas nos pudimos percatar que precisamente fracasaron. Irma Herrera Obregón, Gerardo Abel Chaparro Aguilera y Araceli Silverio Cortés, que estos nos dan precisamente esta perspectiva de cómo se formó lo que ahora conocemos en nuestro plan curricular en la FES Iztacala, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué esto se sigue enseñando en las escuelas? ¿No? Entendiendo que es importante sí conocer la historia de la psicología, que ya hablaremos de ello un poquito en este episodio, pero también profundizaremos en algún episodio del podcast. Esto se convierte en la psicología que se reduce solamente al comportamiento, ¿no? Y creo que es algo que vemos como psicólogos al momento de, a ver, ¿cuáles son las materias que me van a enseñar o cuál es el perfil de ingreso que tiene que tener un psicólogo? Que te guste analizar conductas o comportamientos, ¿no? Y uno dice, ok, pero ¿qué más? Y justamente se reduce también a una serie de secuencias mecanicistas de respuestas condicionadas. Y ahí es cuando entra esta parte del condicionamiento, que es algo que se conoce como toca la campana y el perro babea, ¿no? Es en términos así como a grosso modo, pero esto afirma que la única comprensión científica de la naturaleza humana es aquella dentro de la estructura física y la biología clásica. Porque entonces recordemos que los estudiantes de la carrera de psicología se dificultan al egresar para aplicar muchos de los saberes aprendidos dentro de la carrera, porque no saben cómo aplicar esas teorías quizá un tanto científicas a los pacientes que tienen situaciones normalizadas, pero a fin de cuentas que son de nuestro día a día en las sociedades. Y es ahí cuando creo que es algo que ya les había compartido en otro episodio de qué hacer al egresar de la universidad o qué camino tomar. Porque en el caso de los psicólogos justamente encontramos que mucho de lo que nos enseñaron nunca nos dijeron cómo aplicarlo a nuestra cotidianidad. El cómo llevar a cabo una terapia, sesiones, qué herramientas tomar, porque no muchos de los compañeros que estudian la carrera, aparte, tienen su proceso personal. Y eso incluso dificulta más el acompañar a otros en el proceso. Ojo, y nota muy importante, su psicólogo de cabecera tiene que tener sí o sí un tratamiento o un proceso psicológico para poder atender a otros, porque entonces qué ironía, pero ya hablaremos de eso a más profundidad. Entonces, de esto uno se percata el cómo si realmente el sistema de educación en México, como se ha platicado, está retrasado, pero hablemos de la psicología, no hablemos de la educación en general, pero sí en la psicología nos percatamos de las carencias, de lo limitante que a veces están los conocimientos para nosotros formarnos y poder realmente salir y atender los padecimientos, lo que está pasando y lo que está exigiendo nuestra sociedad mexicana. La pregunta justamente que aparece en esta cuestión de la historia, porque como les mencionaba, dentro de la tira de materias aparece la historia de la psicología. ¿Para qué yo quiero aprender la misma historia de siempre, pero en psicología? Bueno, como yo les estaba compartiendo, yo he estudiado en 2 universidades. En ambas y dentro de este plan ofrecen conocer precisamente la historia del por qué es que tenemos la psicología que aún llamamos psicología, porque es importante conocer los antecedentes, pero donde se halla los porqués de conocer nuestra historia, pues precisamente por qué no nos hablan de cómo se introdujo la psicología a México, cómo llega a México, para qué era necesaria una psicología en nuestro México prehispánico a lo mejor,
o en el México ya un tanto revolucionario, industrializado, en la modernidad? ¿Por qué hoy en día es como es? Y entonces nos percatamos también que precisamente no nos hablan de la psicología de México, sino nos hablan de cómo empezó incluso el símbolo que todos conocemos de la psicología. Si no lo conocen, les voy a dejar aquí una imagen para aquellos que quizá no tengan esto como muy claro, pero precisamente es algo que yo me preguntaba en algún momento, como bueno, sí está muy interesante, ya sé de dónde viene y de los griegos, y la verdad es que les puedo decir que hoy en día ya no recuerdo mucho, porque precisamente es ese tipo de información que uno dice en el momento, ¿para qué me va a servir? Y que entonces ahora, como ya licenciada, digo, bueno, pero ¿qué hay de México? A fin de cuentas, mis pacientes en su mayoría son mexicanos, y si no es que latinos, pero llega esa pregunta. Y entonces hay un autor que decide hacer algo al respecto, el autor Sergio López Ramos, que tiene un gran currículo, y en otro video le daremos su debido homenaje porque es el creador de esta propuesta para la vida. Y entre tantos títulos que nos ofrece, le da una revisión a la historia de la psicología en México, donde busca cuestionar lo realizado, las propuestas, los logros, los alcances y los fines para discutir lo que se hace hoy en el presente, en el por qué es que tenemos tantas teorías y lo que se puede planificar para el futuro, fundamentalmente en el campo de la atención psicológica y su servicio, pues aquí en México. ¿Y para qué nos sirve el conocer la historia? Y esto es precisamente para ustedes si están en formación o si ya salieron y demás, que se den una pasadita para conocer pues por qué los mexicanos necesitábamos en ese momento la psicología en nuestra vida, y qué ha pasado que a pesar de que quizá tenga muchos años, pues aún la necesitemos, ¿no? Entre las opciones que nos ofrece el autor para tomar importancia en el conocer nuestro pasado es que es conocer el origen de la profesión, conocer dónde está uno parado y explicar su quehacer en la realidad, aproximarnos también a la realidad de otros, a fin de cuentas, pues para ellos es el servicio, desmitificar ciertas quizá incongruencias, antecedentes, conocer por qué se construyó la sociedad y los individuos que le integran como hoy están en día y también en el pasado, y que tanto hemos llegado a avanzar, incluso las posibilidades de otros pioneros, la de encontrar en esta historia también mi historia, porque eso es algo vital, el conocer nuestra historia de vida y poder encontrar un sentido a mi vida y resolver los conflictos personales, algo que no es muy creíble para los profesores psicólogos o los externos, ¿no? Esta frase ya repetida de el que conoce su historia, pues no la va a repetir. Y precisamente el que nos dé esta apertura de entender por qué es que seguimos teorías los mexicanos que no están hechas para nosotros, que quizá en otros países por su condición, por su geografía, por su historia, vaya, claro que les funcionaron, pero entonces nosotros como mexicanos, ¿por qué nos tenemos que adaptar o adoptar a la teoría de otros? Y aquí viene la otra pregunta: ¿cómo aprender tantas teorías? Porque entonces nos enseñan un sinfín y también de nombres raros como los que mencionaba de Wundt, Watson, que precisamente y obviamente no son mexicanos. Y entonces, ya que se nos enseñó esta parte de la historia, pues ya nos damos una chapuzada por la teoría de los diversos autores. Y oh sorpresa, pues que pocos, si no es que ninguno, es un autor mexicano o mexicana. Y justamente aquí quiero hacerles una pregunta para que reflexionen y se pongan a cuestionarse si alguna de las lecturas o propuestas brindadas en clase son de algún autor o autora mexicano o mexicana. Porque esto es algo que no se da.
¿no? Y les mencionaba que precisamente en estas dos universidades, pues en la primera no había como tal esta apertura. Sin embargo, algunos de los profesores, ellos tenían como, les digo algunos, ¿no? Porque muy pocos son los que crean propuestas, porque precisamente se nos enseña a solamente ser repetidores, a solamente seguir ciegamente una teoría, y entonces no cuestionarnos de la realmente funcionalidad de la misma. Y afortunadamente yo les puedo compartir esta experiencia de que me tocó una profesora que me brindó lecturas, propuestas sobre este autor mexicano ya mencionado, y de ahí pues se vino mucho para adelante. Pero hay universidades en donde desafortunadamente no se cuenta ni siquiera con bibliografía, textos, lecturas o apertura para conocer o escuchar lo que otros autores de nuestro país tienen para ofrecer. Es como esta parte en donde mencionaba precisamente esta profesora en ciertas ocasiones que lamentablemente eran pocos los autores mexicanos que escribían su propia historia y que eran personas de otros países que se daban la oportunidad de investigar e indagar la historia, que es muy rica aquí en México, que pues no se conoce, que hay muchos hoyos que no se pueden llegar a explicar y que precisamente pues se busca que esto tenga un sentido y que no sea solamente el cuestionar y el decir yo tengo la razón y yo soy mejor que tú, porque eso no nos lleva a nada, nos lleva precisamente a algo que pues algunos profesores llegan a hacer, que es demeritar a algún otro profesor por la teoría que elige. Y ese no es el punto aquí, sino el precisamente ver, abrir el panorama, mirar otras cuestiones, el aperturarnos a nuevas propuestas, ¿no? Porque se lucha entre saber cuál es la teoría mejor, esta es mejor que otra, y esta descalificación, el hablar mal del otro, se acusa a un profesor de no ser ético o profesional precisamente solo por esta situación de elegir una teoría o un enfoque, y se van descalificando entre sí. Entonces, imagínense escuchar a un estudiante, pues que un profesor hable mal del otro. Eso es cuestionable, porque entonces uno puede a lo mejor alimentar y decir, no, si la verdad es que ese profesor no, si está muy mal lo que dice o lo que hace, porque yo una vez escuché esto y el otro, y entonces no lleva a nada, realmente no nos lleva a nada. Y el punto es que se ve más bien como una competencia, y justamente para entender quién es mejor que quién o quién sabe más. Pero realmente eso, el objetivo de un profesional de la salud es precisamente brindar las herramientas o servicios que un ser humano necesite para que se sienta bien, que tenga un bienestar en general. Y entonces nos estamos gastando la saliva y comiendo unos a otros solamente para ver quién es el mejor o quién es el peor. Además de que los alumnos recibimos esta formación los primeros años desde esta condicionalidad que les mencionaba de por imitación, observar un modelo, repetir la tarea o el aprendizaje bajo castigo, y reforzador, que es la parte de la formación conductual, y se nos forma como personas rígidas y reacios a experimentar otras vivencias o saberes, porque estamos tan cerrados en científico, ciencia, validez, que justamente se nos olvida aprender con lo más valioso que tenemos, que es el cuerpo. Y a no cuestionar, a no tener un pensamiento complejo o un aprendizaje precisamente desde el cuerpo, e incluso a ser, como les mencionaba, simplemente repetidores de la información sin proponer. Porque entonces, si estoy descalificando una teoría, entonces ¿yo qué tengo que para ofrecer realmente, ¿no? Y entonces me avalo con esto es lo que es la verdad, esta es la verdad absoluta. Y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué si los seres humanos somos tan diferentes, tiene que haber solo una verdad? Interesante, ¿no? Y entonces se elogia la memoria y lo cognitivo, y tiene efectos en la manera de nuestro sentir y nuestro racionalizar. Sí,
aquí no demeritamos el uso del pensamiento, la mente, la cognición, pero sí hay que retomar que la cognición, el pensamiento, la mente, el cerebro no podría existir si no hay un cuerpo. Y la pedagogía de lo corporal, recordemos que nos enseña otras maneras de aprender y otras posibilidades para adquirir ese conocimiento. Entonces, pues recordarles que tenemos un episodio acerca de la pedagogía de lo corporal que está muy interesante para aquellos que no conozcan acerca de esto. Y entonces, pues si yo ya entendí que quizá esas maneras de aprender del todo no me están ayudando, otra forma de aprender, otra manera de adquirir ese conocimiento. Entonces, para esto, precisamente retomando un poquito de la psicología y pedagogía de lo corporal, es necesario el reconocimiento del cuerpo por la memoria corporal, pues justamente va más allá de entender que quizá no aprendes, porque uno tendrá dificultades para esto del aprender. Esto tiene que ver con sus emociones, sus sentires, lo que come y lo que puede llegar a sentir, pensar y hacer incluso, porque se ha establecido un único modelo de aprendizaje que llega hasta las aulas de los universitarios. Concebir a la persona como un ser dividido entre mente y cuerpo, lo que mencionábamos hace un momento, produciendo una educación que es fragmentada, en la que cuidar del cuerpo era deseable, pero no necesario, y donde los procesos emocionales y corporales quedaron a un lado como posibilidades de llegar a ser un obstáculo o potencializar el aprendizaje. Al ser cuestionado, un psicólogo alude a la razón del cómo adquirir o absorber este aprendizaje. Y precisamente hay que reconocer que el cuerpo puede ser, pues, una parte esencial, validarlo como este espacio de aprendizaje para adquirir las enseñanzas que se pueden cruzar más allá de lo razonado, de lo vivido incluso y de lo experimentado. Bajar este conocimiento al cuerpo, porque es algo que llega a suceder. Uno se topa con nuestra condición humana y no hay vuelta atrás, porque uno va viendo ciertas cosas de sí mismo, de su familia, de su infancia, de su adolescencia, de sus relaciones humanas, de su pareja y del mundo en sí. Entonces empieza a ubicarse en tiempo y en espacio, empieza a mirarse, y eso, mis queridos escuchas, no nos agrada a todos. Por eso es que muchas personas no van a terapia, porque es complicado, no es sencillo llegar a ese punto, a dar ese paso de decir, ya estoy listo para tomar terapia. Y quizá en otro episodio podamos hablar de ello, de cómo es que funciona esta parte del trabajo desde esta perspectiva de la psicología de lo corporal, porque cada teoría tiene su perspectiva, ¿no? Pero precisamente esto ya llega como un punto en donde uno en esta formación dice, bueno, ya es momento de hacer algo al respecto, porque precisamente estoy aprendiendo a mirarme y es momento de dar ese paso, de ir a terapia o tener un guía. Algo que desafortunadamente en la carrera no muchos realizan, y la ironía de esto es que pues haya psicólogos sin un proceso terapéutico propio. Y la pregunta que hace nuestro querido autor es excelente para describir esto. ¿Cómo se puede cuidar de otra vida si no pueden mostrar interés propio en su cuerpo? El espacio donde florece su vida, que es lo que cuestiona el doctor Sergio López Ramos. Y entonces pregúntense, ¿no? Somos seres humanos, no somos seres perfectos, pero el objetivo es de verdad estar en el camino y hacer un trabajo que entonces me permita atender a otros, no siendo congruentes con la forma en la que pensamos, comemos, decimos, elegimos, porque no es que seamos un ejemplo a seguir para los pacientes, no se trata de eso, sino más bien cómo es que yo puedo ser congruente con lo que le estoy enseñando a otros si yo no me he dado la oportunidad de voltearme a ver y de cuidar por dentro y por fuera
mi persona, ¿no? Entonces, esta parte se cruza con algo que precisamente no nos dicen al estudiar psicología. Y es que esto de verdad me parece importante compartirlo porque es algo que yo no tenía ni idea. La verdad es que yo entré y, como les dije, aún no sé a ciencia cierta qué estaba pensando esa chiquilla de 13 años, pero aquí estamos, ¿no? Y entonces esto es algo de lo que nadie te habla o te dice, porque el proceso conlleva primero ir hacia ti, mirarte, mirar tu condición, tu familia, tu historia, para aprender a acompañar a otros en su camino, incluso el cómo estás adquiriendo estos aprendizajes. Y aunque algunos profesores, yo recuerdo en mi experiencia, nos decían, tienen que ir a terapia, tienen que llevar su proceso, ¿no? Y muchos no lo hacían, y recuerdo que algunos compañeros sí lo externaban como, no, pues es que, a ver, profe o profa, pues algunos no vamos a terapia o algunos no están yendo. Y eso yo escuchaba que a estos profesores les llamaba la atención y ya era como un requerimiento, ¿no? Incluso se tuvo que condicionar, vean a eso es lo que me refiero, ¿no? Condicionar a los estudiantes a que por su calificación tenían que mostrar que estaban yendo a terapia. ¿Y saben algo muy feo que yo llegué a pasar? Pues debo de decir que el ego a veces llega a ganarte en el camino, a todos, y es parte del proceso del ser humano. Pero ese ego pues te hace hacerte sentir mejor que otros, pero además esta parte del creer que tú eres mejor porque tú sí vas a terapia y el otro no. Y no se trata de eso, porque si pasa eso, entonces tienes que trabajar aún más, ¿no? Sino más bien que el tema aquí es una pregunta, y que justamente para aquellos que estén estudiando psicología quiero que se la hagan. Si ustedes dentro de su grupo escolar tuvieran quizá la oportunidad de acudir con alguno de sus compañeros de clase a terapia, ¿lo harían? ¿Confiarían en alguno de ellos? Porque esta es una pregunta que nos hicieron en la carrera y que entonces yo dudaba de algunos, precisamente porque uno no ve ese proceso, ¿no? No es que uno vea el avance, no es que uno sea crítico o criticón, sino que precisamente ese trabajo poco a poco va cambiando no solamente la forma en la que tú eres, sino tu mirada, tu cuerpo, la forma en la que hablas incluso. Y entonces esto es algo que no alcanzan a ver muchos de los compañeros, porque precisamente el ver tu condición corporal y humana desde otra perspectiva te da apertura para conocer mucho de ti y entonces poder ayudar a otros. ¿Cómo es esto? La dominancia de un sabor o emoción en tu vida puede ser un parteaguas para comenzar a reconocerte. Un cuerpo que es dominado por lo dulce es sinónimo de una emoción de ansiedad, que se quiere saber o hacer de todo manera rápida, ¿no? Yo quiero hacer todo esto, mis tareas, alcanzar esto, poder con esto, conocer todo de este autor. Y esto afecta al estómago con gastritis, úlceras, reflujo, el ser competitivo, ¿no? El ser mejor que otros. Pues esto justamente tiene efectos en nuestra manera de ser. Con eso ya lo sé, eso ya lo vi, yo ya lo conozco, ya lo tengo, con el fin de querer saber más, porque el conocimiento me da poder. Y eso me hace ser mejor que otros, ¿se dan cuenta? También hay otra emoción que aparece, el miedo, que paraliza, que esto lo vemos relacionado con un abandono afectivo de los padres, que precisamente genera miedo o inseguridad. ¿Quiénes son las personas? Las primeras personas al momento de que nosotros lleguemos al mundo que nos tienen que proveer de seguridad, los padres. Y entonces podemos ver que esto se expresa en forma de cistitis en el cuerpo, de esa condición de constantemente ir al baño, si no es que otros padecimientos en riñón o vejiga. Otra emoción que aparece, la ira o el estar enojado con la vida, las personas o con uno mismo incluso, nos nubla la razón. ¿Cómo es esto? Pues de muchas maneras, porque no hay apertura, no hay la flexibilidad para conocer o escuchar a otros, un cuerpo que se debate con este sabor ácido, la cara del entrecejo
de arrugado, el huele pedo dirían, encuentran un pero a todo. Hay esguinces, cambios hormonales, insomnio, cálculos en la vesícula, manchas en la cara y el no entender por qué no puedo llegar a adquirir la información por más que yo ponga atención, pues es un hígado que se encuentra intoxicado. La tristeza puede notarse en la indiferencia o en la falta de interés por aprender. El sabor picante es un sabor que está constantemente en los estudiantes porque produce endorfinas y ese le puede dar un sentido a mi tristeza. Es el espacio en donde yo puedo chillar, sacar mocos, sacar todo lo que tengo guardado. Aislarme. Los estudiantes se enferman de gripa constante, tos, catarro o hasta hay sinusitis. ¿Qué puede aprender un estudiante deprimido si la autoestima está por los suelos? Se guarda de todo. No se concluyen los procesos personales o laborales, pues hay un apego. La falta de alegría, la negación de la vida, lleva a la autoflagelación y al abandono corporal. Se necesita de alegría para aprender. Es una emoción que entonces uno dice, bueno, es que uno está feliz. Yo estoy feliz todo el tiempo. Yo estoy bien, yo estoy alegre. ¿Y por qué te enfermas? Esa es la pregunta. Si todo está bien, si estás alegre, ¿por qué tu cuerpo dice otra cosa? Porque más bien es tu mente que está cerrada a mirar tu cuerpo, a mirar tu condición. Y precisamente es aquí donde uno tendría que poder responderse a la pregunta, conociendo todo este trasfondo, viendo realmente cómo estoy, cómo es mi historia, por qué me enfermo de lo que me enfermo, por qué me gusta lo que me gusta, para qué me sirve la psicología en mi vida. Uno se puede volver poseedor del conocimiento, puede leer libros, puede conocer todas las teorías, conocer todo lo que pueda llegar a darnos la psicología. Tener un estatus superior en posición de aquel que no lo tiene, incluso hasta el adquirir una imagen ante el otro. Manipular, querer más, hay muchos que abusan de esto. Porque el conocimiento es poder, el conocimiento nos da mucho. Pero ¿de qué sirve todo ese conocimiento si no lo aplicas para la vida o para la salud de otros? Realmente es cuestionarse a mí para qué me ha servido o para qué me puede servir como ser humano esta parte de tener el conocimiento en psicología. Incluso el encontrar respuestas en mí mismo. Pues el conocimiento no solamente está en estas teorías, sino también en la integración de lo que a veces los pacientes pueden llegar a compartir, pues a fin de cuentas la humanidad es nuestro objetivo como tal, el ofrecerles esto. El trabajo es para ellos, es el servicio que se da. Y podemos ver que incluso en la psicología hay temas que dan temor tocar, porque no se puede hablar de ellos, porque te tachan de pseudocientífico, te tachan de que eso no es válido, te tachan de que eso no es lo correcto y que entonces APA te va a castigar porque eres malo, ¿no? Incluso hasta ahí está esta condicionalidad. Y no se puede hablar de la moral, de la espiritualidad, el decir el espíritu es algo que no es correcto, lo corporal, porque se ven como un tabú. El hecho de decir que las emociones tienen un impacto en nuestro cuerpo que hace que haya enfermedades y que eso, mis queridos escuchas, sí tiene validez porque hay miles de historias de vida que precisamente avalan lo que les estoy compartiendo. Y que entonces si todos estos temas de la moral, lo espiritual, el cuerpo y demás no fueran parte de nuestro trabajo, porque pues de qué dimensiones está o parte el ser humano, si no son de estas mismas. ¿Por qué no se hablan si eso forma parte de la construcción de un individuo? Sus creencias, la parte de lo moral, la religión, son parte de la construcción como tal. Y un estudiante, un psicólogo puede adquirir, poseer hasta comprender el conocimiento. Estas teorías se las puede saber de pe a pa,
Pero esto no da garantía de que eso va a mejorar su calidad de vida, ni de que tenga más oportunidades de encontrar su sentido de existir. Habría que ir al estilo de vida que lleva y a su cuerpo, ¿no? Y entonces ahí uno puede encontrar cómo es que realmente a esta persona le ha servido la psicología en su vida. Porque entonces la pregunta sería, ¿en dónde queda la salud? La salud va de la mano con la psicología porque somos profesionales de la salud, pero se fragmenta, ¿ven? Porque así en el occidente se trata de fragmentar. Y entonces vas con un psicólogo para que te revise esta parte del cuerpo, que es la mente, pero vas con un médico para que te revise el hígado, y con otro para que te revise las neuronas, y con otro para que te... Y entonces se fragmenta. La realidad es que tenemos una situación en donde no alcanzamos a ver lo que está realmente sucediendo con el cuerpo de los mexicanos por la modernidad. Un cuerpo que está intentando sobrevivir a los movimientos de la madre tierra. Esta condicionalidad dada por la cultura o por la sociedad, que es lo que lleva a someter a los cuerpos y se construyen estos padecimientos que exigen a gritos un nuevo sistema de salud. El hecho está en la pandemia que hace unos años se vivió, para poder atender estos cuerpos enfermos que no solamente lo están de la mente, sino precisamente de su complejidad en sí. Pues gracias a investigaciones desde una mirada de la complejidad y lo transdisciplinario, se afirma que el origen o la etiología de la enfermedad, ya sea orgánica, ya sea emocional o psicológica, se da por la manera en que nosotros construimos nuestras relaciones, las relaciones humanas, porque somos parte de una sociedad, y los resultados de cientos de historias de vida que precisamente en personas con enfermedades crónico-degenerativas o cánceres arrojan que a menudo existe un evento en su vida que deciden guardar y no se resuelve, terminando en un proceso de enfermedad, expresando eso que pasó en un órgano, que entonces aparece, ya sea en un estado emocional o en la adicción de los sabores. Ese padecimiento tiene una historia en nuestra vida, ya sea leve o profunda. Esta realidad demanda propuestas para la vida, una apertura a nuevos horizontes y a psicólogos que no sean repetidores o absolutistas, sino que propongan nuevas maneras de mirar este cuerpo, no excluyendo al mismo cuerpo, sino solamente a la conducta o a lo racional. Reconocerlo y hacer para construir una salud, una vida digna, y trabajar para que la psicología no se reduzca más allá de alternativas que ofrecer a nuestra sociedad. Pero entonces, con todo esto, ¿hay una propuesta? ¿Ya existe? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo empezar? Porque es algo que uno se pregunta, y yo en lo personal fue algo que dudé, porque entonces yo me encontraba, y es algo que yo ya les he platicado y los invito a revisar ese video de mi camino en el trabajo personal, de mis experiencias, porque es algo que uno vive en el camino, el aprender a mirarse. Y me acerqué y conocí de todas las propuestas y todas las teorías. Debo decir que yo nunca me cerré, pero justamente el salir de esa cajita, de esa parte absolutista o reduccionista o cientificista, me permitió estar abierta a conocer otras cosas, que justamente hasta que uno lo vive y empieza a cuidar, ves que hay otras formas. Que yo tenía mi hígado intoxicado, que yo estaba enojada con la vida, y entonces nadie tuvo que contármelo, yo lo viví, y que veo el progreso y el proceso de 5 años de trabajo, y entonces puedo decir, ya no soy la misma, ya he progresado, pero que el trabajo continúa, ¿no? Como diría esta bonita frase del Zen, soy el mismo, pero soy otro, y es parte de.
precisamente esto que les quiero compartir. No con el fin de encabritarse, que es algo que uno vive, se indigna y uno dice, ¿por qué carajos está pasando esto? ¿Por qué me siguen enseñando esto? Que es algo que noto que algunos psicólogos se quedan en eso y precisamente por eso demeritan estas otras miradas que pues sí tienen quizá otra propuesta, ¿no? Y que sí hay mucho trabajo de promedio, ¿no? Y de una persona que precisamente ha hecho esta propuesta ¿no? De un mexicano para los mexicanos o los latinos, si es que también nos están viendo de otros países. Una aproximación a la construcción del cuerpo para apropiarse de él y no pelear o adjudicarle lo que hemos construido, porque qué sencillo es decir, es que mi cuerpo, porque siempre me está molestando con este dolor de cabeza, con este dolor de estómago, si yo no le hice nada. Y justamente el detenerse a realmente la responsabilidad de lo que yo elijo en mi vida. Una oportunidad de aprender y explorar, acercarse a la naturaleza, al mundo y a los demás, siendo el cuerpo un muy buen primer espacio para iniciar. Y esta propuesta se conoce como la psicología de lo corporal. ¿Quieres saber más? Pues este es el espacio para ello. Aquí justamente el objetivo es compartir, divulgar, informar, gracias a lo leído, estudiado y a lo trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les haya parecido bastante interesante. Pues quiero hacer una dinámica por allá cuando ya esté listo el podcast para que estén al pendiente y nos puedan compartir aquello que nadie te cuenta de estudiar psicología, ya sea preguntas o si ustedes quieren compartir en su formación, pues aquello vivido. Entonces por allá los estaré viendo. No olviden seguirme en mis redes sociales, Instagram @sic.brendaguzbet, un Facebook sic.brendaguzbet. Y no olviden suscribirse, darle like, comentar qué les parece, por favor. Eso me llenaría de mucha alegría para poder leerlos con todo el respeto del mundo, porque para eso este es el espacio. Y nosotros nos vemos. Hasta la próxima.